Nuestro invitado de hoy es Julio Bayona. Julio es empresario, inversionista y podcaster. Es el fundador y director de Ricky Joy, una empresa de la industria alimenticia, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús a través del apostolado de His Way at Work. Es el co-host de un nuevo podcast, Empresarios con Propósito, que pronto será lanzado. Un podcast en donde tendrá entrevistas con empresarios de His Way at Work. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación desde allá, desde donde estás. Muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes, Nando, Horacio, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Oye, Julio, aquí entramos siempre, por lo general entramos directo. Entonces, tenemos por ahí algunas cositas que quisiéramos tocar contigo. Sabemos que arrancaste tu vida de empresario pues prácticamente desde los 19 años. Has tenido tropiezos, has tenido también éxitos y te ha tocado vivir muchas cosas, pero hoy vives un momento que creo yo es muy especial, ¿no? Esto en donde tu empresa está consagrada a Dios, ¿no? Vives ahora sí que tratas que tu fe permee toda tu vida, pero mi pregunta es, ¿cómo llegas a ese momento? ¿Cómo fue el momento? ¿Por qué decidir consagrar tu empresa a Dios, ¿no? Alguien diría, pues ya vives la fe. O sea, entonces yo quisiera entender. Con eso basta. Ajá, uno pensaría... ¿Por qué llevarlo más allá, no? Entonces, ¿qué pasaba por la vida de Julio, por su mente, para decidir consagrar su empresa a Dios? Te lo respondo en una palabra, yo diría coherencia. Cuando yo regreso a la fe católica, regreso obviamente desde mi parte personal y empiezo a tener muchos cambios a nivel personal, pero me encuentro en una situación en donde vivo dos vidas. La vida en la iglesia, en mi parte personal y la vida en la compañía. Y llega un momento donde empiezo a decir, yo no puedo seguir viviendo dos vidas, no puedo seguirme comportando como católico en la iglesia solamente y como un empresario sin dolor de lo que tenga que hacer en la parte de negocio, básicamente. Entonces, eso me llevó el tema de, inclusive es uno de nuestros valores en la compañía hoy por hoy, es integridad, y viene de allí, de querer hacer lo mismo en todos los aspectos de la vida. Ya no fue suficiente hacerlo en la parte personal, sino que necesitaba hacerlo en todos los aspectos y principalmente en la compañía, que eventualmente entendí que era esa herramienta que Dios ha puesto en mis manos para poder llevar su palabra, para poder tocar más personas. Entonces tenía todo el sentido del mundo poder, primero que todo, vivirlo en la compañía, pero también consagrarla para poder que a través de este regalo que Dios nos ha dado, nos ha puesto en nuestras manos, pues podamos servirle, básicamente. Y esa es la razón por la cual decidimos consagrar la compañía, atendiendo un poco el llamado de que la compañía dejara de ser, y eso que te voy a decir suena muy bonito, créeme que no es fácil, ¿ok? Y lo escuchas quizás de algunas otras personas, no es fácil decir esto y vivir esto cuando uno dice que su compañía no es ya de uno, que su compañía es de Dios y que nosotros simplemente estamos para manejarla de la mejor manera. El consagrarla de alguna manera me compromete a que sea así, a que sea un reto, que me rete que así sea cada día, de saber que realmente es de Dios. Vuelvo y te digo, suenan palabras muy bonitas, pero de ahí llevarlo a la realidad y que tú te lo creas en tu corazón es bien difícil y es un proceso que todavía, créeme que día a día lucho con tratar de cada vez interiorizarlo más. Te creo. Yo les compartía, creo que se lo compartí a Horacio. Tuve la oportunidad de estar en el evento de His Way at Work en la cumbre latinoamericana que fue en Cancún, ¿no? Y le decía que a mí me sorprendió mucho porque llegas y los empresarios empiezan a decir, sí, mi empresa está consagrada a Dios, etcétera. Y suena muy bonito como dices tú, pero lo que a mí cuando dije, a ver, estos señores están hablando en serio, fue cuando escuché que uno de los empresarios dijo, a ver, yo no sé si mi empresa va a pasar a las manos de mi hijo.
Porque mi empresa ahorita ni siquiera está ya en mis manos, está en las manos de Dios. Entonces yo no sé si Dios va a querer que mi hijo tenga la empresa en sus manos. Yo dije, madre mía. Pero eso me lleva a preguntarte entonces, ¿cómo fue ese proceso de que llegaste a decir, a ver, como que necesito soltarlo para ponerlo en las manos de Dios? Despertaste un día así como, como que hoy es un buen día para consagrarle a mi empresa y dársela a él, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso? Que llegaste? Yo creo que primero fue el proceso personal. Para no hacerte la historia muy, muy larga, básicamente yo vengo de un proceso donde empecé mi vida empresarial desde muy joven. Y a los 19 años ya tenía mi primer compañía formal y empecé a tomar muchos rumbos que no debía haber tomado, a hacer cosas que no debía haber hecho, y me fui alejando de la fe. Y simplemente un día empecé a sentir un hueco grande, que no había nada que lo llenara, ya no había dinero, ya no había poder, ya no había lujos, ya no había nada que llenara ese hueco. Y entonces ahí empecé a preguntarme, pero ¿qué me pasa? O sea, tiene que haber algo más, básicamente. Entonces, eso, digamos que de alguna manera fue el trigger o lo que disparó la conversión personal. Y la conversión, digamos que en la parte empresarial empezó a partir de ese mismo cuestionamiento. Tratar de empezar qué estaba pensando. Hubo algo que a mí me decía, bueno, ¿cómo hago para trascender? ¿Cómo hago para que la empresa trascienda? Porque yo me voy a morir y no sé cuándo vaya a ser. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las personas que son parte de la compañía? ¿Qué pasan con no solamente los colaboradores? Porque es lo más fácil de ver, pero si tú te pones a pensar, tú tienes una gran responsabilidad con otras personas, con tus proveedores, con los clientes que todos los días van a la tienda a comprar el producto y que esperan encontrarlo ahí. Ya se vuelve, es un deber nuestro que ese producto esté disponible por siempre allí cuando vaya el comprador a tenerlo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con todas las personas que de una u otra manera están relacionadas con nuestra compañía? Entonces, ¿cómo va a trascender sin mí? Eso fue una gran pregunta para mí. Y eso me llevó a decir, tiene que haber una manera distinta de hacerlo, tiene una manera distinta de hacerlo. Y empecé a leer, yo leo mucho, estudio mucho, y después de muchos libros y de mucho leer, la única respuesta que yo encontré fue cultura. Crear cultura en tu compañía. Y esa cultura es la cultura de Dios en la empresa. Es la cultura de vivir una empresa con principios católicos. Y esa fue mi respuesta. Esa fue la respuesta que yo sentí que Dios me daba para poder que la empresa pudiera trascender más allá de mí. Como tú dices, yo no sé, te voy a ser muy honesto, mi hija tiene 18 años y mi hija quiere ser doctora. Y no te imaginas lo duro que me dio cuando ella me dijo a mí, hey, es que yo no quiero estar en el negocio, no me interesa estar en el negocio, yo quiero algo distinto completamente. Wow. Y entonces, ¿a quién yo voy a dejar esto? O sea, ¿para quién yo estoy haciendo esto? Ahí cambia, yo no lo estoy haciendo necesariamente, obviamente, para el bienestar de mi familia, pero hay algo más allá de eso, y es el bienestar de todas las personas que están relacionadas con la compañía. Ya. Quería tocar un poquito de tu carrera o de tu vida antes de llegar al punto en donde estás ahorita. Y ahorita vamos para allá, pero ya que tocaste el tema de la cultura, me gustaría que nos fuéramos un poquito por ahí. ¿Qué significa entonces cuando tú consagras tu empresa? ¿Qué cambia? Y quiero que entremos ahí. Te voy a decir por qué. Porque cuando fui a la cumbre, no me acuerdo a quién le platiqué de alguien de mis círculos cercanos y yo hice el comentario de iba a una cumbre de empresarios católicos. Y me llegaron, y lo hice también en redes sociales, y me llegaron comentarios de gente que decía, es que eso no existe. Ajá. Es que sí hay empresarios católicos, sí, pero son católicos de ir a misa y en sus negocios otra cosa, ¿no? Entonces, quisiera que nos pudieras compartir, sobre todo para la audiencia, qué significa entonces ya esto de tratar de culturizar. Sí, de permear todo esto también hacia abajo, ¿no? Hacia los empleados, ¿no? Mira, primero que todo, creo que lo más bonito para mí en este proceso, cuando hablamos de una empresa consagrada, es entender qué significa consagrado. Si tú te pones a ver un poco y quizás a los católicos se nos facilite esta comparación que te voy a hacer un poco más.
Pero cuando tú estás en la iglesia o durante la liturgia, hay ciertas cosas que están consagradas a Dios, que solamente están hechas para servir a Dios, ¿verdad? Estamos hablando del cáliz, estamos hablando de que solamente se pueden usar de manera muy especial para servir a Dios de lo que está hecha, ¿verdad? Ujú. Es decir, si tú coges un cáliz o tú coges algo que ha sido consagrado y le das un uso indebido, es un sacrilegio, Sí. ¿verdad? Es grave. Ujú. Estamos hablando de un tema grave, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que lleva eso a la empresa. Imagínate la responsabilidad tan grande de consagrar toda una empresa. ¿Qué quiere decir? Que toda una empresa y cada una de las personas que son parte de la empresa están dedicadas única y exclusivamente al servicio a Dios, y que cualquier cosa mala que tú hagas con esa empresa, básicamente es un sacrilegio contra Dios. Entonces, es una responsabilidad grandísima. Si Wow. lo ves desde ese punto de Sí, vista, sí. es muy bonito, porque es darle esa magnitud al acto de consagración. Ahora, después de ver el tema de qué es consagrarte, qué es consagrar la empresa, pero ¿cómo lo hago real? O sea, está chévere, bien, lo entiendo, pero ¿cómo hago esto algo real? Bueno, ahí es donde entra His Word Work, ahí es donde entra eh, esta organización que ya tiene una manera de hacer las cosas, que ha ayudado a muchos empresarios a hacerlo y tiene una metodología para que sea real. Yo quiero entregar a mi empresario, yo la quiero consagrar, bueno, pero ¿cuál es el siguiente paso? Y para nosotros el siguiente paso fue, ok, hay que redefinir todo lo que somos desde la parte estratégica, desde tener un nuevo norte. Ya no es una misión netamente económica. Ahora tenemos un propósito superior, que ese propósito superior es el norte, y todo lo que hagamos todos los días en la compañía tiene que apuntar a ese propósito. Si lo que hacemos no apunta a ese propósito, no tiene sentido hacerlo. Es así de sencillo. ¿Ok? Mira lo interesante. Cuando hablamos de cómo hacer que una compañía sea trascendente, en cierta forma también está hablando de cómo hacemos que una compañía pueda andar sola, por decirlo así. O sea, que tenga vida propia dentro de los esquemas y valores que tú como empresario quieres que tenga, ¿verdad? Entonces, es como plantear las reglas del juego. Hay un propósito superior. Todo lo que nosotros hagamos aquí, tiene que apuntar allá. Es fácil. Si lo que ustedes van a hacer no apunta, no lo hagan. Para de contar. No necesitan un manager, no necesitan nadie que les diga. Ustedes solitos pueden tomar la decisión. Ahora, hay unas ciertas reglas en el día a día que te van a decir hasta dónde te puedes mover. Para mí esas reglas se llaman valores. Si hay algo, una decisión que tú tengas que tomar y esa decisión va en contra de uno de los valores, simplemente no lo puedes hacer. Claro. Fácil. Y así operas día a día. Entonces, me preguntas cómo se lleva a la realidad. Yo creo que esas que parecían muy sencillas, pero esas son fundamentales de cómo se rehace completamente estratégicamente desde el fondo una compañía para decir, sí, ahora sí, actúo como una empresa consagrada realmente. Ahora, me imagino que en el proceso, pues tú lo has dicho, es una consagración, ¿no? Es dejar que la gracia de Dios permee a través de toda la empresa, a través de todas las personas que operan dentro de la empresa. ¿Tendrás algún testimonio que puedas compartirnos que digas, este testimonio me hizo convencerme aún más de que estaba haciendo lo correcto poniendo mi empresa en las manos de Dios? Mira, no tengo uno, tengo muchísimos, porque día a día vemos los milagros en la compañía. Y te lo digo, estar en situaciones en donde tú dices, ya, no hay por dónde más. No hay nada más que hacer ya, o sea, y de repente todo se soluciona. Todo lo ponemos en la mano de Dios, oramos todos y de repente las cosas suceden. Pero quizás una de esas cosas que más me ha alegrado ver es cómo estos valores que le estoy diciendo no solamente se vuelven algo que el empresario es el que le dice a los demás, es que ustedes tienen que hacerlo. No, como todo el mundo empieza a vigilar que eso se cumpla. Te voy a dar un ejemplo muy bonito que tuvimos. Tenemos un producto que estamos lanzando, un nuevo lanzamiento muy importante para la empresa. Para ese nuevo lanzamiento hicimos un acuerdo con un proveedor. Y ese proveedor hizo algo éticamente incorrecto en contra nuestro.
¿ok? Trató de venir y de alguna manera sobornar y hacer algo a unas compañías que trabajan con nosotros, nos prestan servicio a nosotros, pero estábamos demasiado jugados ya en el proyecto. Necesitábamos salir al mercado porque además estábamos corriendo contra un lanzamiento de una película, básicamente, y necesitamos salir al mismo tiempo y hacer todo. Te voy a decir, no fue ni siquiera, o sea, yo pensando desde el punto de vista que yo voy a colocar por encima de Julio Bayona y el dolor que esté sintiendo y de la rabia que tenga, voy a poner el bienestar de la compañía. Está bien, si me toca comerme el orgullo y hacer negocios con este tipo para que la empresa esté bien, lo voy a hacer. Eso fue mi pensamiento. En reunión, el equipo, una persona que me dice, Julio, no es correcto, porque va en contra de nuestros valores y nosotros no debemos por qué estar haciendo negocios con una persona de este tipo. O sea, va más allá de mí. Ya esto ya le pertenece a todos en la compañía y fue una gran lección para mí. Decir, wow, o sea, un aha moment de esto está funcionando, o sea, esto realmente, esto es real, esto es real y así fue. Lo acatamos tal cual, no importa que se pierda oportunidad, que se pierda lo que tenga que perderse, pero tiene toda la razón. No vamos a ir en contra de los valores de la compañía. Dejaron ir. Wow. Bien. Wow. Sí, qué duro. O sea, ajá, más en una empresa, bueno, yo que también me dedico al área comercial, a veces dejar ir un lanzamiento o algo, pues también es muy costoso y que éticamente yo lo vivo. O sea, a veces te cuesta un chorro y dejarlos ir, dices, pero pues al final es algo que tengo que hacer, ¿no? O sea, no puedo hacer algo turbio. Lo que decía Julio, ser íntegro. Ser ¿no? íntegro, ser íntegro. Oye, Julio. Pero disculpe, te voy a contar lo más bonito de la historia. A ver. Es que dejamos ir ese negocio y seguimos buscando proveedores y damos con un proveedor que es quizás uno de los que tienen más experiencia en ese país donde está esa compañía, haciendo ese tipo de productos. Y estaba pasando por una situación un poco complicada financieramente. Y después, con el tiempo, nos damos cuenta que ellos venían orando, pidiéndole a Dios, inclusive haciendo unos rosarios los viernes, pidiéndole a Dios que les permitiera encontrar un buen partner con el cual ellos pudieran salir adelante. Y llegamos, nos conocemos. En la primera junta les digo, mire, yo les voy a hacer honestamente, les voy a contar qué nos pasó. Nos pasó esto, estamos cansados ya de este tema y necesitamos un muy buen socio comercial. Para hacer la historia corta, en este momento estamos comprando la mitad de esa compañía, donde ya no solamente va a ser un proveedor como el que iba a ser antes, ahora nosotros vamos a ser dueños de la mitad de una fábrica para producir estos productos en este país, con gente que tiene unos valores demasiado alineados con los nuestros. Entonces, para que veas la bendición de Dios, como cuando uno es fiel a Dios y fiel a sus valores y a respetar las cosas que Dios te pone, Dios tiene un plan mucho mejor para ti. Totalmente. Wow. Oye, vamos a regresarnos ahora sí a la parte que quisiera que tocáramos. Escuché que Ricky Joy comienza después de que habías tenido otras empresas u otra empresa, no recuerdo bien, y quebró la empresa, ¿no? ¿Nos pudieras comentar, platicar un poquito de eso, profundizar un poquito más en el tema? ¿Cómo fue que pues sí, ahorita dices, pues sí, muy padre, la gente ya se da cuenta que eres alguien que pues ya desde más joven empezó en esta vida de los negocios, pero dicen, a ver, ¿cómo es el proceso de llegar a tener, por ejemplo, algo como lo que es hoy Ricky Joy, ¿no? Te decía, yo empecé, la verdad empecé en alimentos desde muy joven. Informalmente empecé posiblemente, la verdad, desde que me acuerdo en el colegio estoy vendiendo comida. Entonces digamos que siempre me gustó, pero digamos que como a los 18 años ya empecé en un tema de distribución de alimentos en Colombia. A los 19 monto formalmente esta compañía de la mano de un compañero de la universidad. Y lo que me gustaba a mí básicamente era el tema de las ventas. Sí, yo soy comercial, eso es lo que yo soy realmente. Entonces, yo me dedico a las ventas, a la parte de exportación, me vengo para Estados Unidos. Uno de los consejos, me dieron pues, muchos consejos buenos, uno de los que me acuerdo que me dieron, si usted quiere entrar a un mercado, usted tiene que ir. Inmediatamente cogí un avión, pedí plata prestada, me vengo para Estados Unidos, me regreso con mi primer negocio, la compañía empieza, pero
era demasiado inmaduro. Vuelvo, te digo, sí exportábamos a Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, o sea, teníamos un muy buen negocio. Le hacíamos marca privada a posiblemente las compañías hispanas más grandes de Estados Unidos y lo mismo que en Europa. Pero ahí es donde empezamos a cometer muchísimos errores, a distanciarnos de mi fe, a creer que el dinero lo es todo. Y otro gran error fue enfocarme solamente en lo que me hacía sentir bien a mí hacer, que era la parte comercial. Y dije, no, yo confío en mi socio, que él maneje todo lo demás. Grandísimo error, porque al final lo que pasó fue que había unos manejos mal hechos de la compañía, desafortunadamente, y eso fue lo que acabó todo. ¿Okay? Se cometieron muchísimos errores de parte y parte de los socios. Pasamos por situaciones donde también tú dices, bueno, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué me sucede esto? O sea, por ejemplo, un momento que se nos contaminó con un problema de una planta y se nos perdieron, no sé, eran como 4 o 5 contenedores seguidos de alimentos. O sea, la pérdida fue grandísima. No podía seguir adelante. Hoy por hoy, mirando hacia atrás, yo me doy cuenta qué es lo que estaba pasando y hoy yo lo aplico. Yo le digo a las personas, mire, si usted va a hacer un negocio, si usted quiere que le vaya bien, asegúrese, por favor, que usted lo haga por las razones correctas, porque no hay otra forma que Dios lo pueda bendecir, porque es como si Dios, usted se quiere, no sé, suicidar y si alguien le estuviera pasando la pistola, es igualito. Si Dios sabe que eso que usted está pidiendo va a ser para mal suyo, para que usted se pierda, para que usted pierda su alma, acabe con su vida, Dios por amor simplemente no lo quiere dar, no se lo va a dar. Cuando uno esté preparado para recibir esa bendición, porque ahora sí, la intención mía con esto que estoy haciendo es algo positivo, es servir a Dios, es algo distinto, algo que realmente, bueno, claro, las bendiciones van a venir porque pues, Dios nos quiere que seamos felices y Dios nos quiere bendecir, pero solo en ese momento. Entonces, eso fue lo que me pasó. Yo no estaba preparado, estaba haciendo las cosas por las razones incorrectas y obviamente no me iba a ir bien. Entonces, básicamente eso fue un poco lo que sucedió al punto donde nos pasó de todo y tomó la decisión de decir no más, no quiero vivir más en Colombia. Se me robaron un contenedor yendo para el puerto con muchísimo dinero y la aseguradora nos pagó, sino muy poquito, mucho, estábamos súper mal. Y llego a este país, pedí una plata prestada y te soy honesto, llegué a este país como con $100 en el bolsillo, con mi hija, con mi esposa, a empezar de cero, con una cantidad de deudas y problemas. Y pues gracias a Dios se me da la oportunidad de, a través de un cliente, me comenta de la línea de productos como Ricky Joy, que son nuestra línea de bebidas de yogur. Y empezamos el desarrollo del negocio, empezamos todo esto. En ese momento iba a ser una sociedad con los socios que teníamos antes, pero desafortunadamente pues las cosas no se dieron y ellos consideraron que básicamente no querían estar en este proyecto y que era mejor que nos separáramos y así fue. Dividimos, partimos y esa fue la historia. Y así ya empezamos Ricky y yo. Obviamente ahí no empezó ya todo súper positivo, hubo muchos problemas en adelante. Tuve una gran bendición de haber encontrado una señora que fue la inversionista, que fue la que creyó en mí cuando no tenía nada, cuando solamente eran sueños. Ella creyó en mí, me apoyó, empezamos y hubo muchos altibajos y finalmente logro estabilizar la compañía y ya empezar un proceso de crecimiento, entendiendo muchas cosas, aprendiendo muchas cosas, madurando en la parte empresarial. Pero te soy honesto, el punto donde definitivamente yo puedo verlo, y te digo, lo puedo ver en los números, tal cual si me voy hacia atrás, financieramente te lo puedo mostrar, donde hubo ese punto de quiebre, ese momento cuando nosotros consagramos la empresa. Es impresionante, es impresionante. En todo sentido. Y esto no es Prosperity Gospel. De una les digo, esto no es Prosperity Gospel. No crean que esto se hace para uno hacer plata. No. Pero la vida cambia completamente. La forma de hacer las cosas cambian completamente. Y en ese punto, tú vas a ver las ventas de nosotros dispararse. La utilidad es conseguirse, o sea, crecer. No dejan de haber problemas y tuvimos crisis y hemos tenido grandes crisis, pero en esas crisis ya no estamos solos. Sí. En esas crisis estamos de la mano de Dios.
y Dios las usa para ayudarnos a crecer y a llevarnos al siguiente nivel. Entonces, eso ha sido un poco rápidamente la historia. Sí, yo ahorita que dices eso de cómo se ve su punto de quiebre después de la consagración de la empresa, durante la cumbre latinoamericana hubo una presentación de un empresario colombiano, paisano tuyo, Ricardo, no me acuerdo de su apellido, pero una empresa de telecomunicaciones muy grande, hizo una presentación de los efectos, así, en números, de haber consagrado su empresa. Era algo impresionante porque va poniendo esos puntos en su roadmap de cómo ha ido la evolución y se ve la gráfica. O sea, se ve la gráfica y se ve, normal. va creciendo. Está la línea de cuándo fue la consagración. Ajá. Y luego, ¡pum!, crecimiento exponencial. Y dices, wow. Y dice, pues, no es más que alinear las cosas a la voluntad de Dios y por lo tanto las cosas van a salir bien porque estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas, ¿no? Correcto. Es algo increíble. Pero voy a tomar algo de lo que dijiste porque me llamó mucho la atención y creo que le puede servir mucho a la gente que nos escucha porque es gente joven. Dijiste, a ver, llegas a pues, prácticamente a empezar de cero, ya con tu familia, con tu niña, y dices, hay una persona que creyó en mí cuando todo era sueños. A ver, traías ya un cierto proceso en donde pues, había cosas que como que medio que habían ido bien, medio que habían ido mal. No eras tampoco así como la estrella de decir, sí, vamos a apostarle todo a Julio Bayona porque ya está teniendo éxito en todo. Pero lograste que una persona creyera en ti, en los sueños, en lo que estabas proponiendo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logras ganarte la confianza, vamos a decir en este caso, de un inversionista o pongámoslo en algo a lo mejor más pequeño, alguien que tiene un proyecto y está buscando quién le apoya en ese proyecto? ¿Cómo logras sumar a alguien a ese proyecto? ¿Cómo logras compartir tus sueños así con alguien? Mira, yo creo que eso se llama... Yo te digo que sí, yo estuve lejos de la iglesia, lejos de hacer las cosas correctamente, pero en todo este proceso, digo, Dios, yo fui el que me alejé, Dios nunca se alejó. Uh-huh. Y la fe es una gracia, y yo creo que es una gracia que Dios me ha dado, y para mí eso es fe, es una fe de que se puede hacer, convencido completamente que puedes lograr algo, y es la actitud de cómo reflejas esa fe. Les voy a contar algo, no le van a contar a nadie más, pero lo recordaba esta semana precisamente. Mira, yo llegué a un punto en donde el almuerzo, el presupuesto de almuerzo mío eran $3, básicamente. Y amaba el dólar menú, porque era $1 para la hamburguesa, $1 para la soda y $1 para o papitas o helado o lo que fuera, $10. Ajá. Digamos, aquí nosotros, con mi familia, mi niña y mi esposa, nosotros comíamos, no teníamos más, comíamos de un solo plato. Salíamos y era un solo plato y compartíamos los tres y eso nos hacía felices, ¿sí me entiendes? Yo nunca, jamás me sentí pobre. Nunca, jamás. Siempre sabía, y no es que, no me malinterprete con lo que voy a decir, no es que el dinero sea eso importante, pero siempre me sentí millonario. Uh-huh, pero, ¿sí me entiendes? O sea, nunca me sentí ahí derrotado, siempre me sentí que ya lo he logrado, pero simplemente que todavía no. Era millonario, pero no tenía el dinero, mejor dicho, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y esa es la actitud que se refleja después de tener esa fe profunda. Y cuando tú tienes esa actitud de entender que por lo que estás pasando es simplemente una situación temporal, que eso no es lo que te define, eso no es lo que tú eres. En ese momento, tú puedes pensar en grande. Y tú puedes transmitirle a otras personas ese mismo sentimiento y esa misma confianza. Decirle, hey, yo estoy pasando por esto, pero esta es mi visión. Y yo lo sé hacer, yo puedo hacerlo. Lo único que necesito es una persona que confíe en mí. Y eso fue lo que me pasó. Pero a esta persona ya la conocías, o sea, ¿cómo fue este proceso donde tú presentas ese proyecto y ella confía en ti a través de todo esto que nos compartes? Esto era una compañía que eran clientes míos. Ok. Yo las hacía desde Colombia con esta otra compañía, le hacíamos marca privada a esta empresa. Uh-huh. Cuando les dije ahorita que hubo alguien aquí que me dijo, mire, ¿sabe qué? Mira este producto, que este producto es una categoría que está creciendo.
ese fue precisamente el cliente mío, el que manejaba esa compañía. Lo que yo no sabía es que detrás de él habían unos socios que eran los inversionistas. Y cuando yo llego al punto donde me vi que no tenía salida, porque yo monté este proyecto, digamos, como una promesa que me hizo un socio que teníamos en la otra empresa, que era el del dinero. Y me dijo un día, ¿sabe qué, Julio? Qué pena, pero no hay dinero para esto. Usted verá lo que puede hacer con este proyecto. Mira a ver si si consigue alguien que crea en usted, básicamente fue lo que me dijo. Entonces yo le dije, ok. Voy donde mi cliente y le digo, mira, me quedé en la mitad, o sea, tengo todo listo, ya tengo todo desarrollado el producto, todo, y este tipo se me quitó, necesito hacer algo. Y me dijo, pues hagamos una cosa, déjame yo, le comento a mi socio, que es el inversionista, y a ver si le interesa. Algo que sí yo tenía, que he tenido desde siempre es, no importa lo pequeño que parezca un proyecto o lo pequeño que parezca algo, me gusta darle toda la importancia, hacer lo que se vea muy bien. Y realmente eso es lo que es nuestra marca. Es una marca que se ve como una compañía, como si fuéramos la más grande, aunque no lo somos, aunque somos una empresa relativamente pequeña dentro de toda la industria. Y hice una muy buena presentación, una muy buen plan de negocios. Y te digo, trabajaba durante el día y por la noche, trasnochando, haciéndolo, mis proyecciones financieras, mis cosas bien hechas, bien organizado. Claro, cuando me presento ante estas personas, pues vieron que era de verdad, ¿sí me entiendes? Que pueda que no tuviera nada, pero que era en serio lo que yo estaba diciéndoles y que conocí, que entendí y que sabía para dónde íbamos con este negocio. Bien. A ver, ya que tocaste el punto, ¿cuáles dirías tú que son así como 3 elementos básicos de un buen pitch? Vamos a ponernos prácticos para la gente que pueda estar diciendo, a ver, ¿y cómo se hace un buen pitch? Sí. ¿No? Yo creo que el pitch, cuando te enseñan a hacer pitch, lo primero tiene que ser algo muy corto. O sea, depende de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un pitch, de un elevator pitch, o estamos hablando de un pitch donde tienes ya, o estás hablando ya de algo más largo? Hablemos de algo, No sé cuál de algo largo, donde ya tuviste la oportunidad de hablar con la persona, te dio Tienes la silla atención. y tienes su atención. Ok. Bueno, si ya pasas digamos, a ese nivel de donde ya estás haciendo la presentación de tu negocio, pues primero que todo, vuelvo y te digo, entenderlo y conocerlo muy, muy bien. Entender tus cifras. Porque una cosa es que tú digas, esta es mi idea y suena súper bonito, pero tienes que retarte y tienes que permitir que otras personas te reten en tus cifras antes de sentarte con un inversionista. Porque lo último que quieres es quedarte no sé cómo responder. Sí. O sea, deja que te reten. Sí. ¿Y qué pasa si sucede esto? ¿Y cómo vas a contrarrestar esto? ¿Y cómo vas con esto? Y seguro, y si no sucede esta cosa. Ese tipo de todos esos diferentes casos, tener esas respuestas. Yo diría que para mí eso es una de las principales cosas, estar preparado, prepararte muy, muy bien ante cualquier tipo de preguntas que te puedan hacer. Obviamente el resto es conocer muy bien tu negocio, o sea, tú lo has hecho, no es que alguien te lo puso, o sea, tú lo hiciste desde cero y el proceso, eso es lo fácil, eso es lo fácil de empresa, porque tú lo hiciste, tú lo entiendes. Distinto cuando llega al punto donde ya tú no lo haces, sino que tú lo mandas a hacer. O sea, Sí. oíste y mandaste a alguien que te prepara la parte financiera. En mi caso, pues yo soy ingeniero industrial, pero siempre me ha encantado la parte financiera. Entonces yo construí todo el modelo financiero, yo lo entendía, me lo sabía de memoria y podía defenderlo. No, bien. Ya, perfecto. Vamos a tocar otro tema ya para medio nos vamos a ir acercando a la parte de las preguntas. Nada más hay dos cositas que quisiera tocar. Una parte es la familia. Esa yo creo que la dejamos un poquito para el final, antes de las preguntas, pero quiero tocar un punto porque te escuché decir algo que me llamó mucho la atención, que dijiste que el dinero es un mal consejero cuando no se tiene una buena formación espiritual. ¿Y por qué quisiera que tocáramos eso? Siento que no nada más, no sé si sea la cultura latinoamericana solamente, o si sea cultura incluso dentro de la misma fe de la iglesia, donde se tiene mucho el tabú de que el dinero es malo como tal, ¿no? Hay gente que tal cual, o sea, no, Sí. dinero no, Ajá. o sea, casi creo que les quema las Ajá. manos. Entonces, ¿cuál es tu visión en cuanto a los bienes económicos? Porque se me hizo muy sabio esto que dices, el dinero es un mal consejero si no tienes una buena formación espiritual, ¿no? Mira,
Lo que tú dices es muy cierto. Para empezar, el dinero como tal, no, para mí, el dinero no es bueno ni malo. ¿Okay? Es claro. Lo malo o lo bueno es el uso que tú le des al dinero, ¿verdad? Cuando yo regresé a la iglesia, y yo siempre digo que la iglesia debería tener un roadmap para los que regresan a la iglesia, para enseñarles qué hacer y qué no hacer, algo así como que, porque una de las cosas que yo he visto y a mí me pasó, es que cuando yo regresé a la iglesia, casi que me puse en la posición que tú dijiste, como que hey, el dinero fue quien me alejó, entonces el dinero es malo, así que yo quiero hacer algo que no tenga que ver con esto, casi que me dedico a la iglesia, quiero rezar, quiero ayudar en la iglesia y me alejo de mi negocio. Grave error, gravísimo error, porque precisamente esa compañía es ese regalo de Dios que Él puso en mis manos para hacer las cosas correctamente, nada más que simplemente yo no lo estaba haciendo. Entonces, eso a mí me tomó un tiempo que fue muy fuerte, mucha oración, un tiempo muy fuerte en mi vida para poder asimilar y entender que no, es que el negocio no es malo, era lo que yo estaba haciéndolo. Y ahorita en esta conversación suena muy fácil, pero créanme que fue un momento muy complicado, donde casi yo quería estar era ayudando en la iglesia. Oye, ¿cómo ayudo en la iglesia? Que póngame a hacer algo en la iglesia. Pero que el negocio lo maneja alguien más y yo ahorita no quiero saber nada de plata porque eso fue lo que me alejó de la iglesia en primero. Entonces, creo que esa experiencia me sirvió para entender mejor que tú puedes vivir tu fe con los bienes que Dios te ha dado siempre y cuando los uses para las razones correctas. Y te estoy diciendo, no quiere decir necesariamente que es para que todo lo des y tú no tengas nada. Si ese es el llamado al que Dios está haciendo hacia ti, perfecto. Pero Dios no llama a todo el mundo a hacer lo mismo. Y eso es otra cosa, que uno ve ejemplos de empresarios que de repente cogieron todo y todo lo regalaron y vivieron una vida feliz. Hombre, no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Hay carismas, hay diferentes llamados. Hay empresarios que no estamos posiblemente llamados a regalar todo, sino a crecer lo que Dios nos ha dado al punto donde que a partir de lo que Él nos ha dado y lo podamos crecer y ser rentables, porque ser rentable no es algo malo, ser rentable es una obligación. Dios nos llama a ser buenos administradores de nuestro negocio o de los negocios que he puesto en nuestras manos. Es como si tú contratas a un manager. Tú lo pones ahí para que él haga que ese negocio esté rentable, ¿verdad? Claro. Es lo mismo. Dios me contrató a mí para que yo haga un buen trabajo. Si yo no soy rentable en esta empresa, yo no soy buen empleado de Dios. Pare de contar, ¿verdad? Entonces, si yo soy rentable, ahora sí yo puedo crecer. Podemos crecer, podemos contratar más personas, podemos traer más bienestar a una comunidad, podemos ayudar de muchísimas formas. Y ese es el llamado. Y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comparaciones, con los casos ideales, con las películas de Disney y la vida real, y entender muy bien cuál es nuestro llamado, a quién nos está llamando Dios, a nosotros en nuestra situación muy particular. ¿Tendrás algún tip que pudieras compartirle a alguien que diga, justo estoy en ese proceso de discernimiento en donde necesito saber qué es a lo que Dios me está llamando en X situación particular de su vida? ¿Algo que te haya servido a ti? A ver, por ejemplo, em, nosotros hoy por hoy traemos un modelo eh, que es un modelo en donde somos una compañía así un poquito rara. Nosotros tenemos 7 plantas en 6 países. Eh, Distribuimos en más de 40 estados en Estados Unidos. Tenemos un muy buen cubrimiento, pero no somos dueños de ninguna planta, de ninguna bodega. Tenemos una oficina muy modesta y todas las personas de la compañía trabajan desde su casa. Es un modelo completamente flexible que nos ha permitido crecer rápidamente. Cuando hemos venido en el proceso de todo eso que estamos diciendo, de cómo yo hago bien a través de la empresa, de repente se me había metido a mí un tema en la cabeza de decir, bueno, yo creo que ya de pronto ya es hora de empezar nosotros a montar nuestras propias plantas, porque de esa manera podemos tocar más personas.
porque hoy por hoy pues podemos tocar el equipo que tenemos directamente, pero se nos dificulta tocar a las personas que trabajan para alguien más, ¿sí me entiendes? Que son los maquiladores nuestros. Claro. Entonces, eso ha sido un proceso de discernimiento muy fuerte porque es un cambio de modelo radical de la compañía. Ahora, lo bonito es que sí estamos llegando allí, pero estamos llegando allí de una manera coherente con el negocio, porque hoy por hoy ya tiene sentido para nosotros empezar a tener plantas en algunos productos específicos y eso nos va a permitir cumplir con este sueño, ¿ok? Pero al mismo tiempo es una decisión de negocio, es una decisión que tiene sentido desde el punto de vista de negocio. Entonces creo que eso ha sido de las decisiones más difíciles que aún estoy orando muchísimo y pido mucha oración a nuestro equipo para poder tomar esas decisiones. Dije ahorita que estamos a punto de comprar esta compañía. Bueno, eso es algo nuevo para nosotros, meternos en producción. Y aparte de esa, tenemos una planta más y otra planta más aquí que para el próximo año queremos montar en Estados Unidos. Entonces, el modelo de negocio va a cambiar completamente. Y eso es creo que es un buen caso de discernimiento en donde nos ha costado mucho tiempo, mucha oración, llegar hasta aquí, pero estamos llegando por las razones correctas, no solamente por decir es que quiero hacer esto, digamos que ese es un poco el objetivo, pero acompañado de una decisión de negocios coherente, básicamente. Lo que alcanzo a ver es que lo que los está dirigiendo, lo que les está dando norte, es cómo puedo tocar más vidas, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Definitivamente. Más o menos a lo que dijiste, siento que ese está siendo como su norte para poder discernir. Entonces, ¿pudiéramos decir que ese es el tip? Sí, definitivamente sí, pero te lo digo, hay que ser cuidadosos porque muchas veces eso que sentimos que Dios nos está diciendo, esa es la palabra, discernimiento. Claro. No puedo quedarme con lo primero que creo que Dios me está diciendo. Tengo que realmente orar mucho sobre eso y saber si eso así es o si soy yo o si es mi orgullo. Si es mi orgullo el que me está diciendo, hey, no, es que quiero que tengas plantas. Es que quiero que te vean como el empresario que le das empleo a X cantidad de personas. Quiero que te vean como una persona. ¿Es mi orgullo o realmente esto es lo que Dios me está pidiendo? Entonces, porque te digo que es lo que nos mueve, el tocar más, pero ese tocar más no puede ser, si fuera solamente tocar más me vuelve una fundación, es lo que te quiero decir. Sí. Pero esto no es una fundación. Es un negocio. Ese tocar más, pero ¿tiene o no tiene sentido desde el punto de vista de negocio el hacer esto? Okay. Sí tiene sentido porque estamos en una situación donde estamos viendo que la única manera que vamos a poder crecer y vamos a asegurar las ventas los próximos 5 años por esto, X, Y, Z y bla, 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 y todo está soportado y sigo orando y sigue teniendo más. Ok, entonces sí es lo que Dios quiere. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Pues aquí para los que nos están escuchando, para que se pongan a rezar mucho por Julio, por su equipo y por todo Ricky Joy. Oye, ya nada más para pasar a la parte de las preguntas, pues, o sea, se ve que eres un hombre que cuida su vida espiritual. Ahorita decías, lees mucho. Hay plantas en varias partes del mundo. Me imagino que eres una persona que a veces tiene que estar viajando o trabajando mucho, pero también tienes una familia. La pregunta es, ¿cómo le haces para balancear tu vida laboral, profesional, ¿no? Tu vida espiritual, tu vida familiar y aparte tu persona como tal? Yo creo que son prioridades. Es que tener las prioridades súper claras en tu vida. Dios es primero, familia después, tercero va el resto. Okay. Para mí, yo le doy esa prioridad. Mi esposa, yo puedo tener un tema personal súper importante, pero si tengo un compromiso con Dios, no importa. No hay nadie que me mueva. Dios va primero. ¿Ok? Va segundo. Si tengo un tema con mi familia, fines de semana, yo no te trabajo fines de semana. Para mí, sábado y domingo son sagrados. Sábado hago algunas cosas, obviamente, más en otros negocios que tengo, pero es una regla que he tratado de tener. Yo tengo que poder crear una compañía que permita que yo viva una vida correctamente para los demás y para mí mismo, ¿ok? Y para mi familia necesito darle lo que ellos requieren. Y si eso implica que quizás no voy a tener
la empresa de 100x a lo que yo quisiera, porque puede ser, pues quizás no va a ser. Sé que no es que eso me lleve, no es que sea conformista, créanme que soy demasiado ambicioso en el crecimiento y quiero ser lo más grande posible, vuelvo y les digo, por las razones que estoy convencido que tengo que hacerlo en mi servicio, en lo que me corresponde, pero hay prioridades. Entonces, cuando establezco prioridades, creo que eso me permite vivir una vida más balanceada. Y lo otro es que nos cuesta mucho a los empresarios, sobre todo cuando somos empresarios que empezamos desde cero los negocios, es soltar, es confiar. Sí. Y eso fue un gran regalo que yo recibí cuando consagramos la compañía. Yo no confiaba en nadie, yo no confiaba en las personas. Yo creía que yo era el único que podía hacer las cosas bien y los demás, todo el mundo venía por la plata y no más. Entonces, cuando yo tengo ese cambio y empiezo a valorar a las personas, darles, entender que esta persona tiene el mismo valor mío, inclusive empiezo a buscar personas que sean mejores que yo. Ya ahorita yo lo que hago cuando nosotros contratamos a alguien es asegurarme que esa persona sea mejor que yo, sepa más que yo. Y cuando uno hace eso, entonces obviamente eso te libera tiempo. Eso Claro. te permite enfocarte en otras cosas distintas. Y es un paso muy complicado cuando uno pasa de ser empresario pequeño a tener ese crecimiento. Buenísimo. Pues pasamos a la parte de las preguntas. preguntas. Julio, son preguntas, nos vamos a ir una tras otra y ya tú las vas respondiendo conforme te vaya saliendo, ¿vale? La primera pregunta es, ¿cuál dirías tú que es el mejor consejo de vida que te han dado? Así, el mejor, uno que guardes, que si pudieras lo grabarías en oro. Y hombre, han sido tantos. Yo creo que para mí en particular, creo que fue algo que mi papá me dijo desde muy pequeñito y siempre me invitó a ser empresario. Me dijo, tú debes de ser empresario y esto lo digo con mucho respeto porque con el tiempo entendí que todos tenemos una función y todos somos importantes, pero para mi caso particular, porque es mi forma de ser, es lo que me llena y es lo que creo que Dios me dio, me dijo, no vas a trabajar para nadie nunca, vas a ser empresario. Y creo que es algo muy corto, muy sencillo, pero me lo metió en la cabeza desde chiquitico y, y se me quedó al punto donde yo realmente pues, nunca he tenido Lo la hiciste. oportunidad de trabajar en otra compañía. Wow. ¿Cuál es el que dirías que es el peor consejo, pero espiritual, que te hayan dado? Ya sea que lo hayas seguido o no lo hayas seguido, pero que digas, déjale, qué mal consejo fue. Yo creo que quizás no un consejo directo, más algo que viene de la cultura, y es el poner por encima de cualquier cosa el éxito, entre comillas, económico o el éxito profesional. Eh, creo que es un muy mal consejo. Nosotros le llamamos, esta es la cultura del todo se vale, mejor de hecho, creo. Sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, creo que es una cultura muy que se vive. Es todo se vale. Pasa por encima de quien sea, por encima de tus valores, por encima de lo que tengas que hacer, pero con tal de conseguir lo que requieres. Creo que es lo peor que uno puede hacer. Okay. ¿Hay algo en la iglesia que si tú tuvieras el poder de cambiar, te gustaría cambiar? Ya sea algo dentro vamos a hablar de los procesos o de cómo son los grupos parroquiales dentro de la iglesia o de la formación o no sé, ahí sí es pregunta abierta. ¿Hay algo que te gustaría poder cambiar? Vamos a decir que si fueras el papa dirías, ese sería un cambio que yo haría. Yo creo que somos tan ignorantes de nuestra propia iglesia que sería un gran pecado a responder esa pregunta, porque nuestra iglesia es algo tan grande, Ajá. es algo tan, tan profundo, tan valioso, que a propósito no ha sido construido por el hombre, ha sido construido por Dios durante todos estos tiempos, que entrar nosotros a hacer juicios desde afuera, cuando ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de entenderla mejor, de saber cómo realmente funcionan las cosas, sí, es algo muy responsable. Sería yo muy responsable y creo que es muy responsable de las personas que hacen eso, que se creen con el derecho de venir a hacer una crítica
a la iglesia. Yo no te digo que sea perfecta, nunca lo he dicho. Hay muchísimos errores porque la iglesia es de Dios, la ha creado Dios, pero la manejan los hombres. Claro. Entonces, obviamente, como hombres cometemos muchos errores, pero honestamente no te podría decir uno que yo te diga, es que yo sé que si yo fuera él lo haría distinto, porque solamente estando en esa posición puedes Sí, saber claro, a qué te estás claro, confrontando. claro. Totalmente válida la respuesta. ¿Hay algún libro, Julio, tú que dijiste que lees mucho, algún libro que haya marcado un antes y un después de tu vida espiritual? En la vida espiritual, eh, no, la verdad te digo, no tengo quizás un libro en particular em, en la parte espiritual. Creo que el libro para mí fundamental ha sido la Biblia, obviamente lo acompaño de otras lecturas. Recientemente el tema de los ejercicios de Loyola ha sido algo que me ha ayudado a profundizar muchísimo. Creo que es algo muy importante el entender el planteamiento que él hace. Em, pero para mí el libro fundamental, la verdad, si hablamos de la parte espiritual, al que yo me he aferrado mucho a entenderlo, porque viví como un católico muy tibio por mucho tiempo y, y- y es lo primero que tenemos que aprender, pues es la palabra, es la Biblia. Entonces creo que me he aferrado mucho a la Biblia, a comerme la Biblia, a aprenderla, a entender mucho. Si tú te pones a ver, en la Biblia está todo lo que tú tienes que saber para vivir una vida feliz. O sea, y no es una, o sea, no lo estoy diciendo, es de verdad. O sea, está todos los consejos prácticos para ser feliz aquí y en la próxima vida. Pare de contar. Entonces, creo que para mí ese ha sido. Buenísimo. ¿Hay alguna película, serie o documental? Ahí sí no tiene que ser ni espiritual ni religioso, pero que tú digas, híjole, esa película, esa serie o ese documental, todo el mundo debería verlo. Eh, un documental que vi recientemente y no, qué pena y no recuerdo el nombre. Es la historia de un empresario de África. eh, no recuerdo su nombre, qué pena. Pero cuenta la vida de él, cómo fue, cómo nació, cómo salió de la nada, cómo creció muchísimo y él fue una de las personas que fue llamado a básicamente entregar todo lo que había conseguido para el servicio de las personas. Y es muy bonita, la verdad que es un documental espectacular. Creo que es de los que más me ha marcado, pero también de los que más me ha retado, porque precisamente es de esos que te dicen, ¿será que yo estoy llamado a lo mismo? O sea, ¿será Sí. que tengo que hacer lo mismo que él? O sea, salir a vender todo para entregarlo. Entonces creo que ese ha sido uno de los más fuertes y de los más bonitos que he tenido la oportunidad. Qué pena. Algo que en lo cual yo no soy muy bueno es, tengo memoria un poco selectiva y no soy muy bueno con nombres ni de películas, ni de actores, ni de canciones, ni de libros. Ahí soy malísimo. Ahí después no lo pasas, no pasa nada. Sí. Sí. Si te acuerdas, luego nos lo pasas y lo ponemos en los comentarios del episodio. Correcto. ¿Cuál dirías, Julio, que es la lección más memorable que te hayan dejado tus padres? Lo que más conserves. Yo creo que la honestidad. Honestidad. Nosotros crecimos en un país que estaba envuelto en la droga y en los negocios ilícitos. Y mi papá tuvo un negocio que pues, afortunadamente le fue bien, pero siempre recibió muchas tentaciones de personas que venían a ofrecerle que se metiera en malos negocios. Y él no lo contaba. Y cada vez nos decía, mire, me acaban de ofrecer esto, para que ustedes vean que no, o sea, no es la manera. Y que no importa si no nos volvemos supermillonarios, eso nunca lo haría. Entonces, esa honestidad, ese ejemplo de trabajo duro y de trabajo honesto, creo que por parte de mi papá ese es el mejor ejemplo. Y por parte de mi mamá, eh, su vida de oración. Creo que ver una persona pegada del rosario cuando yo no entendía por qué, cuando yo, si me entienden, realmente no le veía el valor, no entendía el valor. Y hoy por hoy es lo mismo que yo hago, si me entiendes, es tener ese rosario en mi mano, tratar de hacerlo todos los días, o sea,
entiendo ahora ya el valor, pero yo lo vi de mi mamá. Yo vi esa vida de oración de mi mamá. Muy bien. Bueno, pues viene la pregunta final. Ya nada más algo que quieras agregar, Julio. Sé que viene en puerta este super podcast que la verdad yo lo estoy esperando con muchas ansias. Estoy en mi proceso creo que no te lo había compartido, pero estoy en mi proceso de certificación con His Way at Work. Entonces, estoy esperando ese podcast. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Ricky Joy? Todo lo que nos quieras compartir por aquí antes de pasar a la pregunta final. Bueno, nada. Mira, LinkedIn, un buen sitio para encontrarme, Julio Bayona. También en redes sociales, en Facebook, en Julio Bayona igual en Instagram. Esto, como tú dices, es un gran sueño que traemos. Empresarios con propósito. Ya tenemos varios capítulos grabados, esperamos salir para enero. No más allá de mediados de enero, iremos a estar ya al aire y va a ser muy interesante porque traemos una conversación en la cual va a estar dividido un poco entre la parte empresarial, donde traemos mensajes muy claros empresariales para que la gente pueda usarlos, consejos prácticos de diferentes industrias, de cómo empresarios han logrado alcanzar ciertos retos o de lograr ciertos retos y luego cómo eso ha derivado en la parte también o cómo ha convivido con su parte espiritual. Entonces, es un formato muy bonito y te agradezco muchísimo por darme la oportunidad de presentarlo ahorita, de hablar un poco de lo que viene. Y bueno, Empresarios con Propósito, se llama así tal cual el podcast, lo pueden encontrar en cuanto estemos listos. Por ahora hay solamente un capítulo que es básicamente es mi testimonio, un poco de la presentación mía, pero ahí para allá pues venimos con todos estos empresarios súper interesantes que vamos a tener. Buenísimo. Y si hay por aquí empresarios escuchándonos, vayan al podcast de Julio y si hay alguien interesado en His Way at Work, mándenos mensajito directo y por aquí los encauzamos y pues aprovechar que ya estoy tomando la certificación. Julio, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Sabemos que tú dijiste, bueno, para quien nos esté escuchando, hoy estamos grabando en sábado. Julio dijo que los sábados son sagrados. Perdón, Julio. Saludos a la familia de Julio. Y gracias. Y muchísimas gracias por el tiempo que nos regalaste. Vale oro y estoy seguro que esta conversación va a dar mucho fruto. Llegará. Y bueno, Julio, pues... Te dije ahora que lo que era de Dios era primero. Entonces, con todo el gusto. Adiós, gracias. Supongamos que en un caso hipotético en donde Jesús se te presenta y te dice, Julio, pues sí, muy padre todas tus empresas, todo lo que has vivido, pero necesito darle reset a tu botón de memoria, ¿no? Vas a volver a empezar. Pero te voy a dejar que conserves 3 aprendizajes de todo lo que has vivido. ¿Cuáles serían esas 3 cosas que le pedirías a Jesús poder conservar? Yo pienso que los recuerdos de mi familia, especialmente los nacimientos de mi hija, el momento en que me di cuenta de cómo se puede hacer empresa de una manera distinta, y mi peor fracaso empresarial. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Esperemos si les haya gustado. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, por favor, ayúdanos a compartírselo. También, si nos estás viendo en YouTube, pues ayúdanos aquí con el botón de suscribir. Y si nos estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma de reproducción de audio, ayúdanos ahí también, por favor, con el botón de follow para que el algoritmo nos ayude y pueda llegar esta conversación y todas las que tenemos a muchísimas más personas y puedan darle un pequeño giro a su vida. Sabemos que todas estas conversaciones salen de un por qué, para qué, cómo hacerle. Seguramente esto nos va a ayudar y va a ayudar a muchas personas que están por ahí afuera, ¿no? Y si quieres recibir más contenido, recuerda que puedes ir a testigos.mx/correo. Nos dejas por ahí tus datos y mes tras mes o próximamente tal vez semana tras semana te estemos enviando contenido adicional para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Adiós.